Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Dice así los primeros 4 versículos. Segunda Timoteo 2, capítulo 2, del 1 al 4, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es una palabra que no siempre gusta. Yo reconozco que es una palabra que a veces no cae bien. Porque eso de tú pues sufre, ¿verdad? ¿Algún voluntario para sufrir? ¿Algún voluntario que pueda sufrir por mí? No, ¿verdad? Nadie quiere sufrir, pero un soldado es lo que de alguna manera también se puede esperar. Y nosotros tenemos que verlo hoy desde esta perspectiva, pero para ver esto y poder entender lo que estamos leyendo, lo que la palabra nos dice, yo tengo que saber y entender una cosa. Yo tengo que ver y entender cuál es el problema que hay en este mundo en el día de hoy. Y no hay que hablar mucho sobre ello, yo creo que todos lo entendemos. Yo creo que todos estamos viendo las dificultades, estamos viendo los problemas que hay en el mundo, estamos viendo los pensamientos que se están moviendo, los movimientos de países, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo estoy dando mensaje a los obreros, les estoy dando palabra y hoy recordaba una palabra que hace una semana les di. Con esto de las vacaciones estamos siendo un poco irregulares, pero estábamos hablando de necesitamos una palabra que es la palabra unidad, pero también dentro de la palabra unidad necesitamos la palabra especialista o especialización y tenemos que convertirnos en especialistas. Estamos en esa época de la especialización. Estamos en esa época donde hablamos de esto porque de alguna manera hemos perdido valores importantes a lo largo de la historia. Estamos perdiendo raíces importantes, donde estamos viendo que otros movimientos están haciendo cosas extraordinarias cara a la sociedad que incluso nos están pasando por la derecha. Tenemos que ser especialistas. Yo incluso estoy pensando y a veces he compartido en privado con algunos de vosotros cuando he tenido ocasión, incluso cuando yo veo la figura del actual Papa, Juan, estoy viendo cómo incluso a través de este hombre está habiendo un movimiento incluso dentro de la Iglesia Católica e incluso entre gente que no es creyente, que está cayendo bien, que está siendo agradable para la gente. Y hablas con la gente y dices, oye, pues a mí me cae bien ese Papa, me parece majo. Incluso gente que no es creyente me lo ha venido a decir, oye, dice cosas, yo no soy católico, no soy creyente, pero dice cosas que me gustan. Y es verdad, puede parecer que dice cosas interesantes. Y yo creo que también es verdad porque creo que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, se ha dormido un poco. Y eso hace que se pierdan muchas cosas. España ha perdido muchas cosas por no tener o entender correctamente el Evangelio. Creo que nos hemos adormilado un poco por no entender la palabra. Yo creo que a veces hemos fallado en no ver las cosas importantes y sí en cambio las cuestiones que no tienen importancia. Creo que hoy en día la iglesia está más ocupada en cosas que no son tan relevantes como las cosas que realmente teníamos que tener importantes. Por eso quizás el problema, por causa de esto, es que el problema es que no recibimos respuestas a nuestras oraciones, porque quizás es probable que nos estemos centrando en nuestros títulos de oración en cosas que realmente no son las relevantes, importantes, que como hijos de Dios deberíamos de tener, y en cambio sí que nos estamos preocupando mucho en la oración en cosas que quizás no son relevantes. Hoy nos ocupamos mucho de que no me falte un plato en la mesa, hoy nos preocupamos mucho de tener ropa, hoy nos preocupamos mucho de tener un techo, nos preocupamos mucho de tener una economía para pagar una hipoteca, incluso para irnos de vacaciones, aun a pesar de las crisis que nos dice que estamos viviendo, nos vamos de vacaciones. Oramos mucho por este tipo de cosas, porque nuestros hijos hoy estudien, que son todas cosas importantes, pero nos olvidamos de lo más importante, que Jesús nos dio un orden de prioridades en nuestras oraciones. Jesús no dijo que no orásemos por eso, pero sí que dijo primero orar por el reino de los cielos. Es decir, no digo que lo demás no sea importante que no oremos,
Pero lo que sí digo es que si nosotros oramos por las cosas que son importantes, si nosotros nos dedicamos a orar por las cosas del reino, si nosotros nos dedicamos a orar por aquellos títulos de oración que Cristo mismo nos está diciendo, estoy completamente seguro, por cuanto así dice la palabra, que aun ni siquiera pidiéndolo, Dios nos daría todas las cosas que nos hicieran falta. Es decir, esas cosas que por lo tanto no deberían de ser las importantes, porque son las cosas que Cristo mismo nos dijo que Él nos las iba a dar por añadidura, que nos las iba a dar de regalo, que nos las iba a dar como un complemento a las cosas importantes a las que Dios mismo se ha propuesto concedernos. ¿Por qué será esto entonces? Y será posiblemente porque no estamos viendo las cosas importantes, nuestro orden de valores probablemente no esté bien puesto. Yo recuerdo una vez una pregunta que hizo mi pastor cuando yo era jovencito, hizo una pregunta en la iglesia, en un mensaje, y él dijo, ¿quién es el primero de tu vida? Y todos respondieron lo que seguramente responderíais todos vosotros en el día de hoy. ¿Quién es el primero de vuestra vida? ¿Dios? ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Cristo? ¿Alguien tiene otra respuesta? Vamos a continuar con el juego, por decirlo de alguna manera, que el pastor hizo. ¿Quién es el segundo? Tú y tu esposo. ¿Y el tercero? Los hijos. La respuesta podría ser correcta y podría estar bien, pero no es la bíblica. Dios tiene que ser único. Si hay un primero significa que hay un segundo, y si hay un segundo significa que está quitando protagonismo al primero. Significa que solamente tiene que estar Cristo. No es el primero, segundo y tercero, porque en ese orden de valores vamos a un día a cambiarlo. Porque un día nuestro hijo, los que han dicho el hijo, un día nuestro hijo se pone enfermo, cae en un problema, y el hijo pasa a ocupar un primer lugar. ¿Por qué? Porque dejaremos todas las cosas por atender al hijo. ¿Es así o no? O al esposo. Es decir, si tenemos un segundo o tercera cosa, a veces van a fluctuar dependiendo de las circunstancias. ¿Qué ocurre? Que cuando las cosas van bien me olvido de Dios normalmente. Cuando las cosas van mal enseguida acudimos a Dios. Entonces, cuando las cosas van mal acudimos a Dios y le ponemos en el primer término. Pero cuando las cosas nos van medianamente bien o regularmente bien, fácilmente nos olvidamos, nos vamos de vacaciones y rápidamente nos olvidamos. Nos vamos de vacaciones y lo último que metemos a la maleta probablemente sea la Biblia. Lo primero que metemos es el bañador si vamos a la playa. ¿Por qué? Porque es lo que más vamos a utilizar. Y la Biblia la llevamos incluso a veces porque nos quedamos con la Biblia en la mano y decimos, ¿la llevo o no la llevo? Es que pesa mucho, me va a ocupar un lugar en la maleta. Pero claro, soy cristiano, tengo que llevarla. Se supone que soy cristiano, tengo que llevarla. Es decir, si tenemos un orden de valores, vamos a estar variando ese orden de valores, dependiendo de las circunstancias. Pero la palabra nos dice que tiene que ser único. Y es lo que tenemos que entender en el día de hoy. Esto está provocando que nosotros tengamos problemas espirituales. Y está provocando que tengamos graves problemas espirituales que estén viniendo a nuestra vida por causa de no tener clara este orden de valores. Por eso en el día de hoy debemos de luchar y pelear esa guerra espiritual. ¿Debido a qué? A que el mundo no sabe sobre los problemas espirituales. El mundo no entiende sobre guerra espiritual. O por lo menos el mundo y la sociedad media. Sí que es verdad que hay un grupo hay un sector que sí que es verdad, que conoce muy bien lo que es el mundo espiritual. Son aquellos que trabajan en la oscuridad. Son aquellos que hoy en día todavía siguen en el día de hoy haciendo misas satánicas y están adorando a Satanás. Ellos sí conocen la realidad espiritual. Ellos sí que conocen este problema y guerra espiritual. Nuestro problema es que no entendemos a veces como iglesia la realidad espiritual. Y eso se hace que quede solo una cuestión de cosas físicas. Y nos enfocamos solamente en nuestra guerra espiritual de si tenemos un plato de comida, si realmente tenemos dinero para terminar el mes o solamente tenemos algo para irnos de vacaciones o no. Hay veces que nos quedamos, como decíamos la semana pasada, que entendemos que Dios nos bendice cuando tenemos cosas físicas. Si tengo dinero, si me puedo ir a la playa, si tengo para pagar la hipoteca, si tengo para esto o para lo otro. Entonces cuando tenemos estas cosas es que Dios me bendice. Si no tengo estas cosas, como me decía una hermana hoy, es que Dios me prueba. Y como yo le decía, como si Dios no te conociera. ¿Verdad? O sea, a Dios tienes que probar, tiene que probarte porque no te conoce. Dios te conoce perfectamente, no es Dios quien te prueba. Es decir,
es entender cuál es la bendición de Dios. Es cambiar el enfoque de lo físico por lo espiritual. Y el problema es que nosotros peleamos por lo natural, peleamos por lo físico, pero no entendemos la realidad y el mundo espiritual. Nosotros entendemos esto y dejamos las circunstancias espirituales para atrás. Pero enfrente de este mundo, los problemas espirituales de este mundo no pueden ser solucionados a través de la obra física como la ciencia o la medicina. Hay problemas espirituales que afectan mentalmente a la persona y no importa que tú vayas al mejor médico, no importa que vayas al mejor psicólogo. Si es un problema espiritual, no te lo va a poder solucionar. Si tú tienes un problema espiritual, ya puedes ir al mejor consejero matrimonial, da igual. Porque es un problema espiritual. Te puede ayudar, sí. Te puede orientar. Te puede dar pautas. Pero la verdadera respuesta no te la va a dar. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Por eso tenemos que entender la guerra espiritual. La guerra espiritual debemos de saber con quién y por qué estamos luchando. Hay veces que se nos ha hablado mucho de guerra espiritual, pero no sabemos muy bien el contenido de esta guerra espiritual. Yo en mis épocas del pasado, en mis épocas más jóvenes, hablábamos mucho de guerra espiritual, pero hablábamos mucho en un contexto de sanidad interior y de liberación, y peleábamos con los espíritus, y es verdad que hacíamos y ministrábamos en sanidad interior. Los más antiguos del lugar recordaréis, ¿no? Hay muchos de hoy aquí ya de, bueno, sí está Buchi. Ay, María José que está ahí. Y Antónica, madre mía, digo yo que no hay muchos. Un poco más y me pegan. Además los tengo en primera línea. Es decir, pero nuestro pensamiento era ese. Sanidad interior, y mirábamos y ministrábamos, y luego liberación y todo ese tipo de cosas que en aquel momento Dios utilizó en su momento. Pero hoy yo tengo que entender un poquito más allá de qué es el contenido y la guerra espiritual. ¿Qué tengo que entender? Tengo que entender qué es el cáncer espiritual. Porque igual que hay un cáncer físico, también hay un cáncer espiritual. ¿Qué tengo que ver yo? Génesis 3:5, el pecado original. ¿Cuál es la razón por la que luchamos? ¿Cuál es la razón por la que peleamos? Porque si somos tentados por Satanás, 100% caeremos si no entendemos, si no vemos el problema espiritual. Si yo no estoy entendiendo esta guerra espiritual, vendrá cualquier dificultad a mi vida y me va a engañar. Porque no estoy viendo a mi adversario. Y enseguida nos engaña el diablo. ¿Por qué? Porque nos ofrece cosas materiales o cosas físicas y a través de eso nos está robando las bendiciones espirituales con las cosas físicas. Desde Génesis 3 es así la obra del diablo y sigue engañándonos hasta el día de hoy. Nos ofrece una manzana y perdemos la bendición espiritual del reino. Nos está ofreciendo algo para comer, algo que es bonito, algo que es agradable, algo que es necesario, decía el pastor hace unas semanas, Jonathan, cuando predicaba. Creemos que son las cosas necesarias, cuando en realidad no lo es, pero nos hace ver como necesario y perdemos las bendiciones espirituales. Esta oscuridad que desde el principio existió, es el problema de la oscuridad de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, antes de la creación de Adán. Esta oscuridad que esperó hasta que Adán fue creado para tentarle hasta el día de hoy. La oscuridad todavía espera a cada uno de nosotros para hacer la misma obra. Esto destruyó la familia de Adán. Esto destruyó la familia de Eva. Destruyó todo lo que había. Pero Dios dio la respuesta a esta situación. En medio de la oscuridad, Dios proclama la luz, Génesis 1:3, y la luz fue hecha. En medio de este problema del engaño de Satanás, Dios está dando una respuesta, Génesis 3:15, y la simiente de la mujer dará a luz un niño. Ese descendiente pisará la cabeza a Satanás. Pero vienen los problemas a raíz de todo esto, y viene el problema de la religión. Y vemos cómo hermano contra hermano se levanta por no entender el problema del culto. Porque uno era agradable, un sacrificio, era agradable a Dios y otro no fue agradable a Dios. Es el problema de las religiones. Y las religiones ninguna puede solucionar el problema espiritual. No importa cuán buena pueda parecer una religión. No importa que el fruto de Caín
fuese muy agradable, con muchas frutas muy buenas, con muchos cereales, probablemente muy buenos en la cosecha, pero no era el tipo de culto que Dios había demandado. Hoy estamos peleando por las diferentes formas cúlticas. No importa, ninguna religión salva, por eso hay un problema espiritual que se está levantando hoy en día en la humanidad. Es la gran unificación de la Iglesia, que a través del Papa actual y muchos líderes religiosos quieren hacer. Vamos a hacer una gran religión donde podamos abarcar todo pensamiento religioso. Da igual católicos, protestantes, mormones, judíos, musulmanes, todo, al fin y al cabo, una sola religión. ¿Por qué una sola religión? Si la religión no salva ninguna. Si las religiones dicen cosas buenas, prácticamente casi todas, si no es una secta, dicen cosas buenas. Incluso el Islam dice, no, tú tienes que dar limosna, es obligatorio por el Corán. Tienes que ayudar y tienes que ayudar a los pobres, tienes que abrir tu casa y ser hospitalario, dice el Corán, dice cosas buenas. La religión no salva, por muchas cosas buenas que sean. Buda enseñaba cosas muy buenas. Buda estaba queriendo llegar a esa expresión de la luz. Decía cosas muy interesantes, muy buenas, pero él mismo confesó, no he podido alcanzar lo que yo pretendía. Después de 7 años debajo de un árbol, meditando en múltiples maneras, llegó a esta conclusión, yo mismo no lo he alcanzado. Es decir, ninguna religión puede traerme respuesta a mi vida. Solo Cristo. Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre, da igual. Juan 14:6 es la única solución. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede venir a Dios si no es a través de Él. Pero hoy en día los religiosos nos están diciendo, da igual la religión. Hoy en día nos están hablando de que da igual, vamos a hacer cultos unidos con la Iglesia Católica, los curas, sacerdotes, judíos. La gente aplaude diciendo, ¡guay, qué bien! Está bien que se puede unir, se puede unir. Pero no hay otro nombre dado a los hombres. Esta mañana decía, la unidad no se puede hacer con pensamientos humanos, porque todos somos muy diferentes. Todos venimos de culturas y de trasfondos diferentes. Y hacíamos un repaso de las nacionalidades y culturas que tenemos aquí congregadas, siendo tan poquitos, tantas nacionalidades juntas, en tantos continentes diferentes. El único proceso de unidad que puede mantenernos es el nombre de Cristo, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres. Es el nombre de Jesucristo. Si no entendemos eso, caeremos en la idolatría como cayó las naciones en el pasado. Por eso Dios tiene que levantar a Noé y mandar construir un arca. Tiene que hacer el prototipo de Cristo en esa época. Todo el que entre en el arca será salvo. Solamente había un arca. No hizo un arca para diferentes culturas. No hizo un arca para diferentes naciones. Solamente había un arca. Y ese arca era el prototipo y es el prototipo de Cristo. No es que, bueno, en esta arca va a entrar cualquiera. No, es el nombre de Cristo. No hay ningún otro nombre. Es la realidad. Todos estos problemas del pecado original, la oscuridad, la religión, la idolatría, inclusive, ha hecho que estemos viviendo en una cultura que está gobernada por la oscuridad y por el diablo hoy en día. Por eso la Biblia nos dice, no tengáis ansiedad, no tengáis problema. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta que es Cristo. El no entender esto es lo que llamamos el cáncer espiritual. Que la persona, por mucho que quiera hacer, va a morir. Porque no hay otra respuesta. Tenemos que entender esto. ¿Cómo podemos entonces, entendiendo este contenido, cómo podemos pelear? ¿Cómo podemos luchar para vencer? Tenemos que tener un método. Tenemos que tener conciencia contra la ignorancia. ¿Qué significa esto? No podemos ser ignorantes si queremos vencer la guerra espiritual. No podemos vencer los problemas con nuestra ignorancia. Tengo que saber el problema espiritual para poder superarlo. Yo he conocido a muchos creyentes que no les gusta hablar de esto. No, no me hables de lucha espiritual porque me da miedo. Está bien. Tú puedes meter la cabeza debajo de tierra como las avestruces, pero el león como venga se va a comer el avestruz, fijo.
No es cuestión de que nosotros queramos ser aguerridos. No es que queramos ser peleones, que queramos pelear. Es que hay un adversario. La palabra diablo, sabéis, significa, entre otras cosas, significa adversario. El que adversa contra. Entonces, no es que yo quiera pelear, es que hay alguien que quiere pelear conmigo. Yo tengo que saber que el diablo está ahí. Yo no puedo ser ignorante. Pablo enseña esto en la epístola a los Efesios. Vuestra lucha no es contra carne y sangre, les está diciendo. Es contra principados y contra potestades. Vuestro problema no es un problema físico. Vuestro problema no es un problema que se puede solucionar de una forma natural. Y le tiene que dar unas indicaciones, tiene que ponerte la armadura. ¿Pero qué armadura le está diciendo? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada que es la palabra, el yelmo de la salvación. ¿Todo eso qué significa? Pues todo eso son las imágenes de Cristo. Porque Cristo es la salvación, Cristo es nuestra justicia, Cristo es la palabra, es el verbo hecho carne. Es decir, tenemos que revestirnos de Cristo para pelear la batalla espiritual. Que nosotros no podemos, pero nos los está dando, es indicativo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, que les dice, yo os he llamado ¿para qué? Para que estéis conmigo. Pero estar conmigo ¿para qué? Para que tengáis la fuerza, porque yo os voy a enviar. ¿A qué cosa? A hacer fuera demonios, a hacer la pelea espiritual, a predicar el nombre de Cristo. Y siempre que nosotros vayamos a predicar el nombre de Cristo, estamos haciendo guerra espiritual, queramos o no queramos. Porque estamos proclamando la luz contra las tinieblas, y las tinieblas van a estar tratando de impedirlo. Cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro, que muchas veces la leemos, ¿qué estamos haciendo? Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos diciendo? Que haya guerra espiritual, porque un reino que venga a establecerse en este lugar, que en este lugar está reinando la oscuridad, significa que va a haber un conflicto espiritual. Cuando estéis orando en vuestra casa y estéis orando así, lo que estáis haciendo es eso, que tu reino se establezca. Pero el reino que hoy está gobernando tu casa va a tratar de impedirlo. Estamos orando sobre lo que es una batalla y lo que es una guerra espiritual. Pero Cristo nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él nos ha dado el nombre y nos ha dado el método importante para que nosotros proclamemos en el nombre de Jesucristo en contra de toda oscuridad. Nos ha dado el método y el contenido. Y Pablo estaba dando un ejemplo y una palabra importante a Timoteo. Timoteo, hijo mío, y leí una palabra importante que tenemos que considerar, porque es la palabra de un padre que da a un hijo. No es el hijo en la carne, no es el hijo físico, es el hijo espiritual que lo toma como propio. Le está diciendo, hijo mío, tienes que ser fuerte. Pero no le está diciendo que tienes que ser fuerte, tienes que irte a un gimnasio. No le está diciendo que tienes que ser fuerte en musculatura. No tienes que tampoco ser fuerte en ninguna otra cosa. Tienes que ser fuerte en la gracia, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo uno es fuerte en la gracia? A veces ¿no os habéis hecho esa pregunta? ¿No os parece raro? ¿Qué es gracia? Porque si yo entiendo qué es gracia, es un regalo que Dios me da. Gracia es regalo, es don de Dios, ¿no? ¿Cómo me puedo esforzar en un regalo? Dándolo a otro. Pero la gracia... No tiene esfuerzos gratis, pero yo no me esfuerzo. Es decir, yo lo recibo, es un regalo que Dios me da. Entonces, ¿cómo me esfuerzo yo en la gracia? Honrando. Todas, cuidando. Todas tienen su... Creo que la palabra gracia es muy amplia, ¿verdad? Yo creo que todos podemos entenderlo. Yo lo he entendido de una manera. Yo lo he entendido de una manera. Cuando alguien me da algo, procuro utilizarlo. Esto me lo regalaron. Esperanza, Clara sabe, ¿verdad? La hermana, de un día, pastor, yo quiero regalar esto. Bien, aquí está. ¿Por qué? Aquí está. No pongo otro. Es este. Yo tenía otro. En el despacho. Lo quité para poner este. ¿Es más bonito? No lo sé, cuestión de gustos. Pero este fue regalado. Yo creo que dije, ¿qué quiero decir con esto? Si Dios me ha dado algo como es la gracia,
no puedo estropearlo ni mancharlo utilizando otra cosa en vez de la gracia que Dios me ha dado. ¿Qué significa? No te esfuerces en tu propia fuerza, utiliza la gracia. Cuando tengas que hacer algo, no lo hagas con tus propias fuerzas. Apela a la gracia de Cristo. Cuando tengas un problema en tu casa, no vayas a querer meter mano a solucionar el problema, porque Dios te ha dado la gracia para que tú la emplees en eso. ¿Qué significa? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en no hacer nada por tus propias fuerzas. Esfuérzate en no ser tú quien manipules, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni con tus hijos, ni con nadie, sino apela a la gracia que es en Cristo. Significa no hacer nada. Yo entendí esto, yo lo entendí. Como pastor dije, lo que me está diciendo es que si es por gracia, que es un don que Dios me ha dado, que es la gracia de Cristo, un regalo, yo no puedo desparramarlo utilizando mis fuerzas cuando Él me ha dado la gracia. Me voy a esforzar en no utilizar mi metodología humana. No voy a emplear mi método, voy a emplear el método que Dios me ha dado, que es la gracia. Es el nombre de Jesucristo. Yo quiero emplear esa fuerza que Él me ha dado, que está en Cristo. Y me dice, sé fuerte. ¿Pero en qué cosa? En lo que Dios te ha dado. En lo que Cristo ha hecho en ti. Génesis 3:15. Cristo ya solucionó todo problema, dice la palabra. Él en la cruz dijo, consumado es, la obra está hecha. Juan 19:30, 31. Dice que ya la obra ha terminado, está hecha, concluida. No podemos añadir nada, eso es la gracia de Dios. No entender la gracia de Dios, no esforzarme en la gracia de Dios, es querer solucionar los problemas por mí mismo. Cuando Cristo ya lo ha hecho. Cuando Cristo ya ha hecho la obra. Génesis 6:14, debemos de entrar en el arca. Eso es la gracia de Dios. ¿Qué es esforzarme en la gracia? Que yo tengo que entrar en ese arca, cueste lo que me cueste. No importa lo que la gente diga o se ría. Yo tengo que entrar en ese arca. Pero para entrar en esa arca tienes que despojarte de todo, da igual. Yo quiero entrar yo y mi familia, como hizo Moisés, con sus hijos y las mujeres de sus hijos. Porque eso es la salvación. Debemos de tener la seguridad de los hechos y creer que es verdad. Creer en el nombre de Cristo y creer en la gracia de Cristo. Que por causa de nuestro pecado Cristo vino para establecer un único camino. Juan 14:6, no hay otro camino, no hay otra manera, es la gracia de Dios. No puedo llegar a Dios y no puedo llegar al Padre por medio de ninguna religión. Yo no puedo llegar a Dios por medio de las buenas obras. Yo no puedo llegar a Dios por la teología. Solamente puedo hacerlo a través de la gracia, que es el nombre de Jesucristo. Por eso quiero esforzarme en este camino que es Cristo, para no moverme ni a diestra ni a siniestra, como le dijo Dios a Josué. No te muevas de esta palabra que yo te estoy dando hoy, porque esta palabra es la gracia que te va a hacer vencer en Canaán. Pero no te muevas de ahí. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Caminar en ese camino, cuando a veces no entendemos, cuando a veces no lo vemos, cuando a veces decimos y planteamos, yo lo haría por aquí, porque esto es la teología, yo entiendo de teología porque me he preparado en un seminario, he estudiado, he hecho mis cursos, y yo por aquí lo manejo, y yo por aquí puedo hacerlo, y yo por aquí puedo coordinar mejor. Yo tengo que decir, no, tengo que esforzarme en la gracia. Y esforzarme en la gracia significa, este camino lo tengo que dejar para tomar el camino de Cristo. Yo tengo que dejar el camino de mi manipulación humana, que a veces hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, manipulamos humanamente. ¿Y qué significa? Esfuérzate en la gracia. No te esfuerces en ese planteamiento. El método es la gracia, es por aquí. Pero por aquí no veo. A eso le llamamos fe. ¿No? ¿A eso le llamamos fe o no? Caminar sin ver, es creer lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Cristo ha venido a deshacer toda obra de Satanás. ¿Nadie dice amén? Él ha venido a deshacer la obra de Satanás. Primera de Juan 3:8. ¿Quién tiene que deshacer la obra del diablo? Cristo. ¿Quién tiene que pelear con el diablo? Cristo. ¿Yo qué tengo que hacer? Resistir en la gracia que es en Cristo. Resiste el diablo
huirá. ¿Qué está diciendo? No tienes que hacer nada. Simplemente resiste en la gracia que es en Cristo. Cristo es quien venció al diablo. Él ha venido a deshacer esas obras del diablo que están a mi alrededor. Pedro lo entendió, perdonar. Primera de Pedro 5, 7 y 8, que dijo, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está alrededor de mí. Pero no me puede tocar. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Puede estar alrededor. ¿Qué hace? Traer miedo. Y muchos creyentes mueren por el miedo. El diablo ni los toca. Pero se mueren de miedo. Muchas veces cuento y a veces comparto. ¿Os imagináis Daniel camino del foso de los leones? Sabiendo que va a ser arrojado a un lugar donde está lleno de leones con hambre, no como los del zoo y los del circo que están saciados. Estos tienen hambre de verdad. ¿Te imaginas a pobre Daniel? ¿Y Daniel qué pensaba? Seguramente lo mismo que sus amigos. Dios es poderoso para salvarme. Y si no, pues aún así, no me postraré delante del rey, delante de ninguna idolatría. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Cuántos creyentes no se morirían antes de caer al foso de los leones? ¿Cuántos se morirían de miedo? Les daría un infarto y se morirían antes de caer en el foso de los leones. El diablo, ¿qué aprovecha? El miedo, la ignorancia del creyente, la preocupación del creyente. Ante la preocupación, el miedo, la inseguridad del creyente, es donde el diablo que está buscando a quien devorar está alrededor nuestro, es la puerta, el camino o la vía que utiliza para apoderarse de un creyente, para devorar al creyente. Es el miedo, es la inseguridad. Pero dice la palabra que Cristo ya ha vencido la obra del diablo, que Cristo ya la ha superado. Es el modo de tener victoria en nuestra vida. Por lo tanto, no hay ninguna razón para estar preocupándose. ¿Por qué vivir en la preocupación? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Es verdad que Dios va a tomar responsabilidad de nuestras vidas? ¿Es verdad que Dios nos va a cuidar en mañana? ¿Es verdad que Dios va a hacer esto? ¿Es verdad que empezamos a dudar? Y ahí el diablo como cerdo en charco, ¿verdad? Disfrutando de todo ese tipo de cosas. Porque estamos dudando. ¿Pero qué dice la palabra en el día de hoy? Los soldados no se enredan, ni se complican en los asuntos de paisano. Los que son soldados, son soldados. No se ocupan de otra cosa. Simplemente de mantener su arma limpia. Lo que hemos hecho el servicio militar, que hemos estado en el ejército, que creo que ya son pocos los que hay aquí, sabemos lo que es eso. Tenemos que mantener nuestro fusil, nuestro CEDME, lo tenemos que tener en perfecto estado siempre. Limpio. Aunque nunca disparáramos, pero da igual, tiene que estar limpio. Da igual, no nos podemos ocupar de ninguna otra cosa. Un soldado del reino es lo mismo. Los soldados nunca ponen excusas. No puedes llegar a un capitán y decir, señores, que mira, hoy no puedo ir a hacer instrucción porque me duele la cabeza. Hoy no puedo hacer guerra porque me duele la cabeza. No hay excusa. Tú no puedes ir a llegar a un capitán y decirle, mire, capitán, es que la orden que usted ha dado no me parece bien. Yo creo que tendríamos que hacer esto otra cosa. Tendríamos que atacar por allí en vez de por allá. ¿Te imaginas un soldado así? ¿Te imaginas a un soldado poniendo excusas? Pero los creyentes lo hacemos. Pastor, es que tengo problemas, es que no sé qué, es que no sé qué. Siempre con excusas. Tenemos que tener el mejor método. Quiero terminar con esto. Me quedan algunas cositas, pero vamos a terminar con esto. ¿Cuál es el mejor método? Mateo 4, del 1 al 11. Nos dice la palabra que podemos vencer todo con la palabra de Dios. Todo. En ese texto de 4, 1 al 11, yo os digo, es la tentación de Jesús. Jesús siempre venció todas las tentaciones. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué vamos a vencer nosotros? Con la palabra. Nosotros tenemos que sanar todas nuestras heridas. Hermanos, tenemos muchas heridas. Venimos de pasados donde tenemos heridas espirituales, heridas emocionales. Tenemos que cambiar o sanar todas nuestras heridas en Cristo, en el pacto que Dios nos ha dado. No podemos seguir con las heridas del pasado ni con las heridas que nos están haciendo, porque al final se convierten en una excusa.
Pastor, no puedo hacer esto porque yo fui herido en mi pasado en esta circunstancia. Pues es hora que lo soluciones delante de Dios. Es hora que lo sanes delante de Cristo. Que tenemos heridas, todos hemos sido heridos. Y como mi esposa dice muchas veces, todos somos verdugos y a veces hemos sido víctimas. Al mismo tiempo hemos sido víctimas y verdugos. ¿Por qué? Porque hemos sido heridos, pero también nosotros hemos herido a los demás. ¿Amén? Por eso no es cuestión de reproches, es cuestión de sanidad. Y la sanidad solamente se encuentra delante de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, que podamos permanecer delante de la promesa de Dios, delante de su palabra y delante de su presencia. El mejor método para todo ello es, es estar delante de la presencia de Cristo en oración. Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Dios sabe de cuál es tu problema. No vayas escondiéndolo. Ponlo delante de Dios. Ponte en su presencia continua y constantemente. Y te digo otra cosa en el nombre de Jesucristo. No escuches ligeramente el Evangelio. No tengas el Evangelio como una cosa ligera o liviana o una cosa sin sentido. Escucha la palabra realmente hasta que se arraigue profundamente en tu corazón. Hay muchos creyentes que saben mucho de Biblia, muchos creyentes que llevan muchos años en las iglesias, pero no han arraigado el Evangelio en su corazón. Es verdad que saben mucho, pero no es cuestión de conocimiento. Es de enraizar el mensaje de Cristo en su vida. No es cuestión de cuánto sabemos. Si fuese por eso, hay mucha gente por ahí fuera que sabe más que nosotros, incluso de la Biblia. Incluso de la Biblia. Hay muchos teólogos que incluso siendo teólogos no son creyentes, precisamente porque son muy estudiosos en la teología. No es cuestión de aprender o saber muchas cosas. Es cuestión de enraizar en el Evangelio. Entonces, cuando escuchamos la palabra, no lo escuchemos como una historia más. Escúchala como realmente la palabra que Dios nos está dando, para que nuestros problemas espirituales puedan ser sanados. Si cogemos la palabra o cogemos la historia de la Biblia como historia simplemente del pasado, y lo estamos escuchando como una historia, o lo estamos escuchando solamente como, como buenos consejos para vivir nuestra vida, una vida cristiana, una vida, algunos dicen de santidad, pues nos vamos a quedar en eso, en un estilo de vida. Pero la propia vida no la vamos a tener. Una cosa es tener un estilo de vida que podemos aprender e incorporar en nuestra vida, como querer hacer buenas obras, dar buenas limonas, venir un domingo a la iglesia y poder hacer buenas cosas o trabajos en la iglesia, eso queda bien, queda incluso apropiado, pero si no tenemos la vida misma, no sirve de nada. Es preferible hacer poco, pero que realmente tengamos la vida, enraizar en el Evangelio, que este nombre de Cristo esté enraizado en nuestra vida, en nuestro corazón, porque entonces serán las obras que nacerán de una forma natural. No tendremos entonces que esforzarnos en hacer cosas, porque luego llegan los hermanos y me dicen, pastor, es que necesito un año sabático. Mi respuesta siempre les digo, lo que tú necesitas es a Cristo. No es un año sabático, Cristo no se tomó ningún año sabático. No conozco ningún hombre de Dios que se tomara un año sabático en las Escrituras. Cuando ya el hombre, uno de los casos que yo he conocido, que leo en la Biblia, es cuando Elías, después de cargarse a 450 sacerdotes de los Baales, cuando ya Jezabel estaba dispuesto a cortarle la cabeza, este hombre se está marchando. Y tú dices, buena obra ha hecho este Elías, ya es hora que descanse, ¿verdad? Y este hombre que ya llega un momento, está tan agobiado que se mete en una cueva y dice, bueno, pues aquí ya me muero. Yo ya he hecho la obra, yo de aquí me muero, ya he terminado la obra. ¿Os acordáis de la historia? ¿Qué ocurrió? Este hombre dijo, yo me voy a tomar no un año sabático, me voy a tomar la vida sabática ya. Dijo, ya me muero, no voy a hacer otra cosa más. Entonces cuando está tranquilo, entre comillas, en la cueva, con el miedo en el cuerpo de que le querían matar, Dios se le presenta y le dice, ¿qué estás haciendo, Elías? ¿Qué estás haciendo? Te estás tomando un año sabático. ¿Eh? ¿Y qué le dice? Ahora es cuando vamos a empezar. Ahora es cuando dice, vamos a empezar. ¿Y qué le dice? Vuélvete que hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Tienes 7.000 discípulos que te están esperando. Así que ve y corre. ¿Por qué? Es decir, nosotros enseguida planteamos este tipo de cosas. Somos soldados que después de hacer la mili dicen, ya no cojo más. Ya me he cansado. Y Dios dice, no, ahora es cuando empiezas. Eso es como cuando te sacas el carnet de conducir. Después de trabajar tanto en el carnet y estudiar y de esforzarte y los nervios, mira ya cómo se me ría la hermana, sabía lo que le iba a decir. ¿Verdad que se ha sacado el carnet de conducir? Está más contenta que todas las cosas. Entonces viene con el carnet de conducir, mira, ya lo tengo el carnet de conducir. Entonces llega el profesor y le dice, que es algo que yo les digo siempre, ahora es cuando tienes que empezar a aprender. Ahora tienes licencia para aprender a conducir en la calle. Es decir, es cuando empiezas, no has terminado, ya terminé, tengo el carnet. No, ahora es cuando empiezas a aprender. Significa,
nosotros no podemos parar, sino que tenemos que estar siempre ahí en la presencia de Dios. Este es el Evangelio. Esto es lo que llamamos fe. Recuerda que es una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual no hay año sabático. ¿Verdad? No hay año sabático. Solamente en la Primera Guerra Mundial solamente se dio un caso. En el día de Navidad, en el año 17 o 18, no recuerdo cuál de las dos, los dos bandos, Francia y Alemania, dijeron, vamos a hacer una parada en la Navidad y vamos a jugar un partido de fútbol. Y los franceses y los alemanes jugaron un partido de fútbol en la Primera Guerra Mundial entre las trincheras. Pasó la Navidad y se liaron a tiro nuevamente. Es decir, no hay año sabático. No hay año sabático. Somos soldados de Cristo. Entonces, no podemos estar dejando de estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde la obra de Dios se está empezando a ejecutar en cada una de nuestras vidas. Y solamente tenemos un nombre, que es el nombre de Jesucristo, no hay otro más. A partir de ahí, cuando nosotros tomamos este nombre, y cuando nosotros estamos poniéndonos en pie delante de Él, sin poner excusas como los soldados, que no podemos poner excusas, es cuando los resultados y la obra de Dios va a empezar a manifestarse en nuestra vida. Amén. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que lo toméis como lo que sois, soldados, pero soldados de un ejército victorioso, porque Cristo es nuestro general, nuestro guerrero victorioso. Amén. No estamos en un ejército de perdedores, sino que no vamos a vivir como huérfanos espirituales, siempre preocupándonos por los problemas. No hagáis. Tenéis hijos pequeños, veo Esperanza con su hijo. Estoy seguro que su hijo no tiene preocupaciones físicas en el sentido de... yo seguro que se le pregunto a Daniel, ¿tú crees que tu mamá te va a dar de comer hoy? ¿Estás seguro de que te va a dar de comer hoy? No tiene ninguna duda. No tiene, ni se lo ha preguntado a la madre, ni la ha mirado. Sabe que le va a dar de comer. Sabe que tiene su ropa, se va a marchar al campamento, sabe que va a tener su ropita y su maleta hecha, no se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque está su madre, está su padre ahí. ¿Verdad? Irene es lo mismo, la estoy viendo ahí, es la más feliz del mundo. Irene no se preocupa de nada. Tiene hambre, hace... Llega la madre. ¿Verdad? No tiene... ¿Qué preocupación tiene? Ay, que me escuece un poquito el culito. Llega la mamá. Tenemos que ser como esos niños, como estos bebés. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de nosotros. Porque Dios es nuestro general victorioso, Él es el que está con nosotros. Por eso no tenemos que estar preocupándonos por los problemas físicos, porque Dios es el que se ocupa de nosotros. Los mayores somos los que nos preocupamos qué vamos a comer, sobre todo las madres, las mujeres hoy, que voy a dar de comer a la familia. ¿Verdad? Pero un niño no. El niño dirá igual. Y si no hay comida, estoy seguro que Dani diría, mejor, me llevas al burger. Y no preocupa si mamá tiene o no lleva. ¿Verdad? Me lleva al burger, ya está. Así tenemos que ser delante de Dios. Como estos niños que vamos a la presencia de Dios. Y no tenemos de qué tener preocupación alguna de que tendré o no dejaré de tener. Si yo lo hago con mi hijo, no lo vas a hacer Dios con nosotros. Tenemos que entender esta palabra. No seáis engañados por los problemas familiares. No seáis engañados por los problemas de la cultura del entorno. Deja de luchar por las cosas físicas. Lucha la batalla espiritual. Y dentro de la batalla espiritual encuentra el plan de Dios. Dejar de preocuparos por las cosas físicas, que no van a ningún sitio. Satanás sabe dónde está vuestra preocupación. Entender esto. Él sabe si realmente tenemos evangelio o no. Tú a mí me engañas, me puedes engañar. No, pastor, yo os conozco mucho, yo sé mucho de evangelio. Vale. A mí me puedes engañar, pero a Satanás no le engañas, Satanás te conoce. Y sabe dónde puede tocarte. A los hombres nos podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Lucha tu problema espiritual hasta el final. Ese problema espiritual que tienes, lúchalo hasta el final. Tú puedes olvidar todos los demás, pero recordar una cosa, recuerda que ese problema espiritual solo se soluciona delante de la presencia de Dios. No hay otro modo para solucionar el problema, solamente la respuesta de Génesis 3:15, el descendiente de la mujer. Solamente a través de la sangre salieron del pueblo de Israel, de Egipto. Solamente a través del nombre de Emmanuel, el profeta Isaías proclamó y el pueblo tuvo liberación. Solamente en el nombre de que Jesús es Cristo, hoy podemos tener respuestas a nuestros problemas y a nuestras luchas.
continúa esta palabra, continúa esta batalla, continúa esta pelea hasta el final. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.